Ya hemos discutido bastantes aspectos básicos teóricos de lo que tiene que ver el proceso de producción. Vamos a ir adentrándonos poco a poco, como hemos hecho en algunos de los pasados videos, al mundo de la fotografía, cinematografía. Así que hemos ido conociendo en los videos pasados parte de la estructura de lo que compone una cámara de cine, cámara de video, cámara de fotografía, cámara digital. Y también hemos visto algunas de sus operaciones, como en unos videos pasados que estuvimos discutiendo lo que es el diafragma. Son conceptos básicos que debes conocer antes de comenzar una carrera en cinematografía, ¿no? Y antes de comenzar a estudiar aspectos un poquito mucho más profundos o avanzados. También, parte del video de hoy, nos adentra entonces a lo que tiene que ver con conceptos básicos de términos que punto, son la base de nosotros en el oficio y que es parte de nuestro lenguaje cuando estamos en un set. Así que por aquí comienzo compartiéndoles un PowerPoint que nos va a ir adentrando poco a poco a lo que tiene que ver con parte de estos conceptos. Entonces, hay que comenzar a hablar de lo que es la composición, ¿ok? Estos términos nosotros los vamos a trabajar también y los seguiremos repasando durante todas estas series de videos, porque la composición es parte esencial de lo que es nuestro oficio, ¿ok? Y todos estos términos va a ser parte del lenguaje que estaremos utilizando de ahora en adelante en cada uno de estos videos cuando se haga referencia a alguno de ellos, ¿no? Así que cuando hablamos de composición, fíjense en la foto que tenemos ahí en blanco y negro, una composición clásica. Cuando estemos en historia de cine y veamos los primeros videos, vamos a ver, todavía eso un poco ocurre, que se busca que la persona esté centralizada, ¿verdad? Yo acá en el recuadro donde estoy hablando, sería un poquito raro ver que a lo mejor yo esté encuadrado acá, o que estuviese encuadrado y me estuviesen picando la cabeza, o hacia el otro lado, o incluso más lejano. Ok, cuando ocurre el cine, cuando nace el cine y se hacen las primeras películas, las composiciones eran básicamente centralizadas. ¿Okay? Yo le llamo eso jugar safe. Muchas de esas cosas todavía están heredadas y las vamos a ver. Y cuando veamos en la clase de historia de cine, muchos de estos conceptos, muchos de estos términos y muchas de estas cosas que son el irse safe, no es hasta cuando un cineasta comienza a romperlas que comienza a redefinir el oficio. ¿Okay? De repente a alguien se le empezó a ocurrir composiciones, fíjense en esta, donde tenemos a las personas acá, y es una composición en donde están en el extremo lado izquierdo, están lejos, no están ni siquiera centralizadas, pero no importa porque la composición, sumamente artística y sin duda una fotografía hermosa, fíjense que ha utilizado el ángulo, la posición de la cámara, pero también la iluminación natural, en este caso, ¿verdad? La luz del sol, que está creando estas sombras. Y fíjense que eso crea unos patrones. Y fíjense que acá en el fondo tenemos este espacio de acá donde estoy apuntando con la flechita. Esa fotografía tiene una composición hermosa, perfecta. No es tradicional, ciertamente se aleja, no es algo que vamos a ver que en las películas y filmes de principios del siglo pasado, ¿ok? Ni de finales del 1800, cuando nace el cine, sino que eso lo vamos a ver en el proceso, en cómo se redefinen muchas de estas cosas que vamos a hablar. Y por eso quiero comenzar con eso, porque si en algún momento en esta serie de videos, como el propósito cuando los hago es enseñarles el by the book. Cuando digo el by the book es lo que está en los libros, lo que se debe enseñar porque es por donde se empieza. Muchas veces uno adquiere un tono autoritario o de yo lo sé todo, o esto es así porque yo digo que es así, o porque esto es lo que ha funcionado desde siempre. Y ciertamente mientras más leo, mientras más estudio, mientras más tengo experiencia, mientras más pasan los años, lo que descubro es que no sé nada. Lo que descubro es que lo que sabía hoy, mañana ya no sirve. Lo que descubro es que lo que hoy yo sabía que funcionaba, mañana otro hace una cosa totalmente diferente que yo digo, por favor, eso no va a funcionar. Y funciona y redefine el medio. Claro, esto es el arte, todo en el arte es trial and error. Tienes que atreverte a tratar y tienes que aceptar también los fracasos. Muchas veces puede ser que al tú hacer eso fracases, no funcione, no quede o tenga el efecto que tú tenías pensado, pero no por eso es que nosotros tengamos la razón, es simplemente a lo mejor que fallaste. Hay una frase de Edison bastante famosa
que él decía cuando experimentó con la bombilla incandescente, si mal no recuerdo, creo que fue en el intento número 100, que finalmente él logró la bombilla incandescente y él dice, yo no fracasé 99 veces, simplemente encontré 99 maneras en que algo no se hace para encontrar la que es. Y eso lo que quiere decir es que aprendí, el fracaso me llevó hacia donde es. O el fracaso o la enseñanza, como lo quieras llamar. Eso es bastante importante porque en el cine, nuevamente, y en el arte, es trial and error. Se nos enseña mucho estructura y yo, aunque la parte humana en mí aprecia la estructura porque es básicamente lo que nos da la seguridad del estar y el hacia dónde vamos, porque la estructura nos permite, nos deja saber que si hago esto, el resultado va a ser esto. Pero también he aprendido que en lo orgánico, que en la antiestructura, hay otras cosas maravillosas que redefinen y que de hecho el resultado de la estructura que yo llevo hoy fue resultado de personas que en el pasado, los grandes maestros, redefinieron precisamente no siguiendo una estructura y crea lo que yo tengo hoy en día como mi estructura. Eso quiere decir que en la medida que tú sepas esto y lo apliques y te especialices en estas cosas que estamos hablando y las aprendas, y a la misma vez incorpores con eso el romper eventualmente esa estructura, yo creo que ahí se va ligado al éxito. Así que nada, eso es verdad, algo de una manera introductoria. Vamos a la definición de composición, que es básicamente la forma en que se ordenan los objetos vistos dentro del encuadre, dentro de la imagen, ¿no? Que aquí lo vemos. Hay un orden, hay una estructura, hay una forma, estética, puede ser antiestética, de hecho no tiene que ser estructurada tampoco, y eso lo vamos a hablar en el proceso de estos videos, pero ciertamente es una imagen que nos cautiva, que nos dice, que nos habla, que nos llama la atención. Esta foto pudo haberse tomado a color, habría que ver si hubiese tenido el mismo efecto a color que en blanco y negro, ¿ok? Porque por ejemplo, mucho del balance en esta composición se da en los claros y los oscuros, ¿ok? En el negro y en el blanco. Pareciese, no sé si ustedes lo ven y opinan igual que yo, que hay tantos espacios negros, las sombras, el tubo, las personas, todo esto balanceado con los espacios en blanco, parecería que están calibrados. Hay tanta cantidad de colores oscuros como igual cantidad de colores blancos. Pero claro, también a la misma vez hay matices dentro de eso, hay valores y escalas de grises que nos hablan en la imagen. Y es una fotografía para mí hermosa, rica, que por eso siempre la comparto en cuando hablo de composición. Ok, hay otros términos que debes tener en consideración también y que depende de tu país de origen. Obviamente yo soy de Puerto Rico, voy a referirme a Puerto Rico, pero depende de tu país de origen, muchos de estos términos y conceptos pueden ser diferentes los nombres, ¿no? El objetivo y la definición puede ser la misma, pero el nombre puede cambiar. Y por lo menos me voy a referir aquí en Puerto Rico y les voy a dar algunos ejemplos cuando sea el caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos sujeto. Sujeto básicamente es la persona o cosa, porque puede ser un objeto, puede ser que ahora mismo en la cámara el sujeto soy yo, ¿ok? En este encuadre el sujeto soy yo, pero podría ser que simplemente en esta toma tengamos prendido el televisor y esté pasando algo en las imágenes del televisor y el sujeto sea el televisor. O sea que puede ser una persona, un animal o una cosa, un objeto, ¿ok? El sujeto es eso, esa persona, ese animal, ese objeto que la cámara enfoca, a la que la cámara apunta. El ángulo es el lugar en específico donde se ubica la cámara para una toma en relación a un sujeto. ¿Okay? En este caso, fíjense que la cámara está un poquito lo que llamamos en contrapicada, que básicamente viene desde abajo hacia arriba. Entonces estoy más versus, a veces que hago estos videos y lo hago ¿verdad? Sería en este ángulo la cámara desde arriba hacia abajo. ¿Okay? Igual puede ser un poquito más al lado, un poquito más a la derecha, a la izquierda, etc. Y a eso le llamamos ángulo. Es el lugar en específico donde se ubica la cámara para una toma en relación a un sujeto.
Ok, acá va uno de esos casos que les puse. Los libros de historias que nos llegan en Puerto Rico mayormente son de traducciones de España o de México o de países y mayormente, dependiendo del país, se habla de planos. Por lo menos la mayor parte de los libros que yo tengo traducidos hablan de planos. A veces han venido aquí, he trabajado en producciones de otros países, que es un poquito raro cuando dicen, mira, vamos a hacer este plano, y a veces sí en producciones locales hay directores o compañeros, colegas que sí se refieren o utilizan de vez en cuando el término, el plano, ¿ok? Pero debido a nuestra relación con Estados Unidos y debido a que los libros de texto que mayormente, las librerías que llegan a Puerto Rico, los libros que llegan a Puerto Rico mayormente son textos en inglés, por lo menos hablando nuevamente de cine, cuando estudias en la universidad aquí en Puerto Rico, muchos de los libros que se mandan a comprar o que se ponen en, ¿verdad?, de referencia para el estudiante son libros en inglés, ¿ok? Eh, y igual yo creo que muchas veces, sobre todo las generaciones de los millennials, eh, los centennials, cada vez se familiarizan más con el inglés, ven videos en YouTube donde muchas veces esos tutoriales pues son de personas que los graban en Estados Unidos y punto. Estamos más familiarizados con el inglés que con el español en estos términos. Por eso en Puerto Rico es más común utilizar ciertos términos en inglés, los vamos a ver cuando estemos hablando de los tiros de cámara. Fíjense que utilicé la palabra tiro. Eso es usualmente el término que utilizamos aquí en Puerto Rico. Vamos a hacer este tiro, vamos a hacer este tiro. Eso viene de la palabra shot, de disparar en inglés. Claro, no es común en Puerto Rico utilizar ese término. Tampoco es común utilizar el término take, ¿ok? En inglés, pero sí en español. Sí decimos toma. O hacemos la toma o hacemos el tiro. Así que son los más comunes cuando estés por ahí. Pero de nuevo, si tú te encuentras con la palabra de plano, tiro, shot, take o toma, lo que significa es todo lo que la cámara registra desde que se inicia la filmación hasta que se detiene. ¿Ok? Es el momento en que echo a grabar hasta que corte. Ahora mismo este video, dure lo que dure, esta es la toma. La toma puede ser en movimiento, como hice ahorita, pueden haber movimiento, pueden haber cambios de ángulo sin cortar, ¿ok? Y eso sería la toma, eso sería el plano. Y de eso vamos a hablar también más adelante. Y vamos a hablar también de los diferentes tipos de plano, ¿ok? Ok, cuando hablamos de escena en cine, nosotros lo definimos, y esto lo vamos a ver cuando estemos en las clases de guión, debido a que nosotros más que trabajar en la puesta en escena escénica, como por ejemplo sería una novela, un libro, una novela, que a lo mejor las escenas se clasifican de otras maneras, y en el teatro incluso también, en el teatro muchas veces tú puedes ver que una escena puede tener también otras connotaciones, mientras que en el cine nosotros somos muy específicos en cómo lo definimos. Una escena para nosotros en cine es lugar y tiempo, geografía y tiempo, ¿ok? En un lugar específico y en un tiempo específico, es decir, la escena ahora mismo que estamos grabando es en interior, salón. El momento en que yo salga de este salón y vaya al pasillo, ya cambió la escena. No importa cuán corta sea, ¿ok? Si simplemente yo caminando por el pasillo, esa es la escena. Interior, pasillo, ¿ok? Fíjense que utilice la palabra interior, esto lo vamos a discutir en guión también. No utilice exterior pasillo, porque salí del salón, pues entonces sería exterior salón. No, no, no. Interior pasillo, porque estamos cerrados, ¿ok? Como el espacio es cerrado, aunque es un pasillo, sigue siendo interior. Si yo saliera de aquí y el pasillo fuese como estos pasillos que son abiertos, que sales y ves afuera y toda la cuestión, no tiene techo, no tiene pared al lado, pues eso sería exterior, pasillo, que no es el caso aquí. Así que vuelvo hacia atrás. La escena para nosotros es un lugar y espacio específico a la misma vez. Si cambié de lugar, de zona geográfica, si fui de aquí al pasillo, ya cambió la escena, porque cambié la geografía. ¿Okay? Si cambié el tiempo, si ahora mismo mientras este video se graba dura, qué sé yo, 6 horas,
empecé temprano en la mañana, pero ahora ya es de tarde o es de noche, pues ahí hubo cambios temporales. Esos cambios temporales también nos hacen cambiar la escena, porque entonces la escena ya sería, empieza interior, salón, día, pero ahora va a cambiar a interior, salón, noche. ¿Ok? Y nuevamente, eso lo que hace es darnos, para nosotros, la forma en que medimos una escena para que producción pueda clasificar y entonces ubicar lo que va a ser la secuencia y el orden en que se va a filmar y en qué día va a caer cada cosa. Y eso sería escena para nosotros. Aquí tenemos, ¿ves?, las mismas definiciones, las mismas palabras, los mismos términos, con un poquito más, con una definición diferente, pero igual. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos lo del encuadre, que estábamos hablando, ¿verdad? Que es el resultado de colocar la cámara en la posición precisa según una perspectiva y una posición concreta para seleccionar de todo el escenario la parte que va a aparecer en la pantalla cuadro. Eso no es otra cosa que la composición. ¿Okay? O en la composición en ese encuadre. ¿Okay? Porque tú puedes hacer, hay gente que es importante sacar la diferencia. Tú puedes encuadrar al garete. Pusiste la cámara y porque no tienes el arte de componer todavía, no sabes, y simplemente encuadraste. Hay una composición ahí, pero quizás la falta de conciencia de composición me hace decir esa composición está mala, eso es simplemente un encuadre. Es el mismo término que cuando estemos en las clases de iluminación vamos a hablar de alumbrar versus iluminar. Suenan igual, pero son dos cosas diferentes. Por ejemplo, si yo estoy trabajando para noticias o para un evento donde quizás, pues, por ejemplo, tengo que ir a cubrir al artista cantando en el show, a la banda, y está el cantante cantando, yo voy a encuadrar. No tengo mucho tiempo de fijarme en hacer una composición porque lo que se está buscando es encuadrar. Esto ocurre mucho en la televisión. En la televisión hay unos encuadres específicos. Por default va a haber una composición, aunque sea una composición malísima, pero yo lo que busqué fue encuadrar. ¿Okay? Por eso tú vas a ver que alguien te puede decir en el set, encuadra, y dice, sí, pero busca composición. ¿Okay? Porque puse el tiro, me encuadraron acá, pero dijeron, no, buscar una composición a eso. Y entonces me empiezan a mover, suben la cámara, y van a buscar entonces la composición de ese encuadre. ¿Okay? Entonces volvemos con toma, que aquí en Puerto Rico, como les dije, pues es más que estos términos de inglés que se utilizan en español, como pues sería el término de tiro o de la toma. ¿Okay? Que es el fragmento de película, varios fotogramas que corren la cámara entre la puesta en marcha del motor y su detención, cada una de las veces que se rueda un mismo plano. Y esto es importante recalcar, que fíjense que en esta definición, a diferencia de la anterior, está hablando ya de fotograma, está hablando de puesta en marcha del motor, está hablando de cámara fílmica. ¿Okay? Fíjense cómo cambia, ¿no? La definición sigue siendo lo mismo, pero cambia. Entonces, acá entonces tenemos plano, que es fragmento de la película comprendido entre dos cambios de encuadre más toma. Aquí ya hay una diferenciación en términos de lo que es el plano, ¿no? Porque te está básicamente diciendo lo que va a hacer que algo sea un plano, finalmente, va a ser el encuadre y la toma. Y todo eso se convierte en un plano. ¿Ok? Yo trabajando en set, nunca lo he visto, por lo menos en Puerto Rico, de esa manera. O se dice el plano, o se dice la toma, o se dice el tiro, o se dice el shot. Pero sí en algunos libros en algunos libros lo vas a encontrar quizás este tipo de definición. Y nuevamente, yo creo que tiene que ver mucho con la cultura del país, ¿verdad? En cómo se utilizan ciertas, ¿verdad?, palabras para definir ciertas cosas, que en otro país quizás son diferentes. Quizás alguien está viendo este video desde México y me dice, no, eso no es así, eso no se llama así. O desde España o desde otro país, ¿verdad?, de habla hispana. Y a lo mejor allá van a tener otros términos, otras palabras que quizás no van de la manera en que se define acá. Pues cuando hablamos de planos o tiros de cámara, tenemos que hablar un poquito también de sus propósitos y de la psicología de ellos. Y esto
ustedes están familiarizados con eso, mayormente ya todos hoy en día tienen celulares, por ende todo el mundo hoy en día tiene una cámara a su disposición. Punto. No es como antes, no todos, por ejemplo, yo recuerdo yo en la escuela, yo era el único con una cámara, literal, o sea, como mucho si encontraba a alguien, éramos los únicos dos raros con una cámara, no era muy común. Y si alguien tenía una cámara, se compraban de estas cámaras Polaroid o cámaras desechables que tomaban 12 fotos o 24 y se compraban para viajes, si íbamos de pasadía, si íbamos de un fin de semana, etcétera, de turismo. No era común andar siempre con una cámara por ahí. Eso ciertamente ha cambiado hoy en día. Así que todo el mundo está familiarizado con close-up, medium shot, full shot, son los términos comunes. Y en Puerto Rico, ¿ves? Nuevamente utilizamos los términos en inglés para eso. Acá en Puerto Rico es común, lo común es, y lo normal, que yo te digo, haz un close-up, haz un medium shot. No es muy común que utilice el término en español. Pero estamos en producciones nuevamente que han venido a Puerto Rico, de habla hispana, que sí, que utilizan los términos en español y es un poquito confuso a veces. Así que para propósitos de lo siguiente, voy a estar tratando de utilizar todos los términos en español y en inglés para que ¿verdad? Tengamos claro. Entonces, cuando hablaba de la psicología, es que en cine, a diferencia de otros medios audiovisuales, estaba hablando, por ejemplo, de un concierto. En un concierto lo que se busca es de manera hacer un tiro sí que se vea bonito, que el artista se vea bien, se busca la estética mayormente y se busca simplemente la documentación exacta y precisa de lo que está ocurriendo. O sea, si el cantante está cantando, a menos que por alguna razón sea necesario, no se va a grabar a otro lado. No sé, se va a grabar al público cantando las canciones. ¿Me entiendes? Se va a grabar al público reaccionando, a las mujeres llorando y diciendo, fulano, te amo, ese tipo de cosas, o con las pancartas que a veces salen porque es parte de lo que cuenta la historia. Pero tú vas a ver que usualmente es eso, hacer encuadres, que se vea bonito, ¿ok? Y que esa composición funcione a favor de ese encuadre de lo que queremos hacer. En cine no necesariamente tiene que ser así. Nosotros buscamos una estética, pero no tiene que ser una estética agradable. Estética no necesariamente significa que sea bonito. Puede ser una estética que tú la encuentres fea, grotesca, horrenda. Tú puedes tomar estas películas de horror que a veces abren las vísceras y ese tiro a lo mejor lo hacen de una manera junto con los efectos y el maquillaje para que te incomode. Igual puede ser cámara tipo reality show, que hay gente que le incomoda cuando la cámara se mueve mucho, okay. Eso ya ha pasado, pero yo me acuerdo mucho cuando yo era joven, muchas personas no les gustaba, odiaban cuando alguien grababa muy cámara en mano o de hecho shaky. Eso con YouTube ha cambiado. Digo, no me refiero a las personas que graban mal, que están con la cámara y tú dices, bueno, este tipo nunca cogió una cámara en su, no sabe, sino a las cámaras que tienen una especie de temblequeo mayor o menor y habían personas que se mareaban con eso, no les gustaba, ay, no me gusta que se mueva la cámara. Hoy en día ya nadie, ya hace tiempo, hace años yo no escucho a nadie decir eso y de hecho cuando tú ves las películas de los 90, del 2000, en algún punto del 2000 hacia abajo ya eso cambió, del 2000 hacia arriba, perdón. Pero yo me acuerdo cuando se lo Cloverfield, que creo que fue en el 2000 algo, 2006, 2007, no me acuerdo muy bien la fecha, 2005. Cloverfield, esa película que es todo cámara en mano, la gente, las críticas que yo oí de la gente, ay, no me gusta mucho, esa cámara tiembla mucho. A mí no me molestaba, de hecho, estaba bien grabada, pero al ser cámara en mano y el público no estar acostumbrado a eso, porque hasta ese entonces muchas de las películas que se hacían eran la cámara suave, soft. Se acostumbraron a ese lenguaje. Así que no tenían ojo estética para películas que fuese muy, muy shaky. Y eso ciertamente ha cambiado nuevamente porque con YouTube, con estas cosas de gente grabando con sus celulares, nos hemos acostumbrado a esa óptica y de hecho ya es común ver que no lo era antes. Búscalo, en los 90 eran contadas las películas que integraban cámara en mano, contadas. Hoy en día, casi todas las películas en algún momento de la trama va a tener ese movimiento de cámara brusco, ¿ok? Y yo creo que el antes y después fue la película de The Bourne Identity. Esa película de Jason Bourne creo que fue clave en eso porque era bien,
bien violenta en el sentido del movimiento de la cámara. Y recuerdo esa película también, gente que se confundía o se perdía. No mucho tampoco, ¿verdad? Pero sí había, sobre todo las personas mayores que no estaban acostumbrados a eso, les molestaba, es la palabra. Eso ha cambiado, pero claro, eso nosotros lo hacemos en pro de buscar contar la historia. Y con eso es lo que les quiero decir, lo que les decía al principio. Esa estética puede ser así, puede ser una estética fea, incómoda, pero esa es parte de nuestra estética. Esa es parte de nuestro lenguaje cinematográfico. Y versus en la televisión o otros medios, que tú vas a ver que no se va a buscar eso o no es común eso, porque lo que buscamos es un comercial, por ejemplo. Es bien raro ver un comercial de McDonald's donde la cámara esté así, el hamburger casi no se ve bien, ¿no? Porque aquí lo importante es que el hamburger de la marca del restaurante que sea, de refresco, de la bebida, de la cerveza, del vino, sea bello, esté estéticamente lindo, perfecto. Nada puede distraer, nada que no sea el producto. En cine nosotros no trabajamos de esa manera. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner a la actriz fea. En la película Monster, por ejemplo, Charlize Theron, o sea, tiene que levantarse con los pelos engreñados con ojeras, porque eso es lo que el personaje pide, lo hacemos. Esta escena conlleva que la cámara sea shaky, lo hacemos. Esta escena conlleva que sea oscuro, lo hacemos. Son cosas que nosotros vamos a hacer buscando crear un efecto en el público, y eso es parte del lenguaje cinematográfico, y esa es parte de la psicología de los tiros. Así que también mientras estemos hablando de esos tiros, quizás yo vaya dándole ejemplos. Todo esto que estoy hablando lo vamos a hablar en detalle, lo vamos a poner en práctica en los próximos videos una vez estemos pasando lo teórico, pero de manera introductoria los vamos hablando. Así que tenemos los planos abiertos. Los planos abiertos son los tiros, pues no sé, ¿verdad? Si yo estuviese acá a lo lejos y me viese yo completo, de pies a la cabeza, por acá, ¿verdad? Dando la clase, escribiendo, pero obviamente mejor encuadrado, que yo me vea full shot. Eso es un plano abierto, ¿ok? Es la importancia, eso, lo que se busca con ese tipo de tiros principalmente es resaltar el espacio. Ahora mismo ustedes no saben cuán grande es este salón, ¿verdad? Porque aunque se han visto los videos, han visto videos donde yo camino en el salón, pero no ha habido el video con la toma donde se vea todo el salón, cuán grande es de ancho y de largo. En perspectiva, que ustedes me puedan ver a mí en el medio del salón y ver cuán chiquito soy yo en este salón. Quizás ustedes creen que el salón es pequeño, quizás ustedes creen que el salón es grande, quizás creen que el salón es mediano. Por eso no sé si les ha pasado, si han visitado a veces lugares o sets de películas, que uno las vio en la cámara, pero cuando lo visita tú dices, wow, esto es más grande de lo que yo pensaba, o no es tan grande como yo pensaba. Pero es a base de eso, ¿ok? Esos planos abiertos nos ayudan, dependiendo también con la dirección de arte y con la cinematografía, la iluminación, cuán grande es ese espacio y la importancia de ese espacio, ¿ok? Si esto es una película donde yo tengo que tener al personaje como encerrado, pues obviamente yo no necesariamente tengo que buscar una locación pequeña, pero sí tengo que hacer que se sienta así pequeño para ti como público, ¿ok? Y pues obviamente a lo mejor no hago un tiro muy amplio, ¿ok? Lo evito porque si no hay, pues dejo saber, ¿verdad? La realidad del espacio. También esos planos abiertos nos presentan el lugar donde se desarrolla la historia. Es importante saber si, por ejemplo, si este salón es muy grande y de repente yo soy un chamaco de 4 pies, o soy un niño, ¿verdad? Pequeño, pues cuán grande es este salón para mí. Y ese plano abierto me va a dar esa geografía. Este es el espacio donde ocurre. De hecho, el que no ha venido acá al liceo no sabe cuán grande o cuán pequeño es el liceo. Si de repente yo hiciera una toma del edificio y luego una toma del pasillo donde están los salones, cuán largo es, y luego una toma de los salones, tú dirías, wow, el lugar es grande, o wow, el lugar es pequeño. Y eso es importante porque nos da esa geografía, dónde se desarrolla la historia, dónde mi personaje está. Si hay pocos personajes, diablo, y es una mansión,
pues eso es mucho espacio para una sola persona. O todo lo contrario, si el lugar es pequeño y tú estás viendo que hay cantidad de personajes, estudiantes, profesores, personal administrativo, y tú dices, ¿cómo toda esa gente trabaja ahí si el lugar se ve pequeño? Y si eso es importante para la historia mostrarlo, pues entonces tú necesitas esos planos abiertos, ¿ves? Y ahí jugamos con la psicología, porque entonces ya yo te estoy dando un dónde. Como físicamente nunca lo he visitado, yo te estoy diciendo cómo es el lugar. Eh, los planos medios, se busca, la importancia de esos tiros es en las acciones de los personajes. Cuando estemos adentrándonos más adelante en clases de géneros o introducción a los géneros, que ahí yo hablo un poquito de esto, no es que no se utilicen todos los tiros que vamos a hablar a continuación, pero no sé si se han fijado que, por ejemplo, cuando es una película de comedia, traten de fijarse cuántos close-ups hay. Realmente tiro cerrado. En momentos contados y en momentos específicos, quizás adelante en la trama, cuando el personaje se rompe y está revelando algo interior de él, o cuando le pasa algo que realmente nosotros como cineastas queremos que te duela. Por ejemplo, me gusta utilizar mucho de ejemplo Dumb and Dumber de 1993-94, porque esa película, tú vas a ver que todos son tiros abiertos y planos medios. Claro, es importante eso porque es mucha comedia física, hay mucha cuestión de golpes, de patadas, son dos panas, se encuentran con personajes en el camino, por ende tú vas a ver casi siempre que son planos medios. Y es importante porque así tú ves la acción de lo que pasa, si fulano se resbala con una cáscara de guineo. Son chistes visuales, pero a la misma vez nos ayudan la psicología a no encariñarnos tanto con el personaje. Fíjate que el género de la comedia, si tú te encariñas mucho, le coges pena. Ay, mano, ¿por qué le pasa tantas cosas? O sea, lo sufres. Por eso se utiliza mucho tiro cerrado en los dramas, porque yo necesito que tú sufras junto con el personaje. Acá yo quiero que tú intimes con él, quiero que le cojas cariño, pero no puede ser tanto, no puedo hacer, no puedo hacer que te identifiques tanto con él o tengas tanta empatía con él, porque al momento de que tenga que pasarle algo malo, yo necesito que te rías, no que le cojas pena. Pues, ¿qué yo hago? A través de la cámara evito los close-ups. Ahora, imagínate que durante toda la película estoy usando planos medios, y no sé si recuerdan o han visto Dumb and Dumber, aunque hay unos close-ups más adelante en momentos específicos, pero se van a fijar que la película, y esto si no lo han visto, pues, ¿verdad? Aquí les hago un spoiler. Al final, cuando él se encuentra con la muchacha finalmente que está cara a cara de nuevo con ella, y es como que el momento, resulta que él está enamorado de ella, pero ella es casada y ella llama a alguien y de repente entra el esposo. Este es quien me salvó. Y lo que vemos es un close-up del personaje de Jim Carrey que, que se destruye. Y de hecho, de repente saca un arma y se va a esta fantasía y volvemos a él que despierta porque era una fantasía. Pero es un tiro cerrado. En ese momento nosotros sentimos el dolor de él. Sentimos ese dolor, nos dolió. Pero claro, fíjate cómo nos llevaron de la comedia y de repente con un tiro cerrado nos manipularon, hermano, le cogimos ya tanto cariño y en ese momento lo sentimos. Y ahí juega la cinematografía, por eso le llamamos la psicología ¿verdad? Porque jugamos con las emociones de nuestro público y buscamos que nuestro público tenga una emoción en particular, en un momento en particular, cuando yo quiera, ¿no? Y si logro eso, pues ahí está el arte de la cinematografía. Pues entonces aquí los planos cerrados, que la importancia de los planos cerrados es emociones, pensamientos, intenciones de los personajes o detalles. Cuando hablamos de la importancia de las emociones, ese ejemplo que les puse ahora del personaje de Jim Carrey que se rompe, o en un drama, de repente el personaje se va a echar a llorar. Puede ser pensamiento, de repente tú estás viendo, Hitchcock lo hacía mucho, el maestro de suspenso, tú vas a ver que cuando el personaje está pensando en algo, pone música de misterio y cerraban un close-up y nosotros ya sabemos que están maquineando algo. Y de hecho muchas veces llegábamos a la misma conclusión del personaje. Hitchcock nos llevaba junto con el personaje. En este caso, para crear otra emoción, suspenso. ¿Ok? Y obviamente para intenciones de los personajes, maldad. Y es pequeñito, en cine todo es pequeñito. Si tú ves entonces que la persona cierra un poco los ojos, diablo, le está cogiendo rabia. Un detalle, ¿verdad? Incluso detalles también de estos tiros cerrados es porque a lo mejor yo digo, aquí tengo este chavito, esta moneda, pero en el tiro amplio no se sabe muy bien, no se distingue. Cuando haces el close-up, entonces ves que es un chavo prieto, es un vellón, una peseta, una moneda de tal valor. ¿Ok?
¿ok? O lo que sea que tenga en la mano. Y esos planos cerrados, ¿ves? Nos ayudan también a identificar esos detalles. Cuando tengo que enseñar algo en detalle, escribí algo en la libreta, en el tiro amplio no se nota, es una nota, y entonces hacemos un close-up a eso para que se vea que digo, te extraño, mi amor. ¿Ok? Y entonces ya descubrimos cuál es el mensaje que estaba diciendo la persona. Ahora, acá tenemos varios, ¿verdad? De los tiros o planos de cámara que se utilizan. Fíjense que les puse, no están todos obviamente, pero les puse todos los términos de básicamente en español y en inglés. Por ejemplo, que a mí a veces me confunden las veces que han venido a trabajar de afuera porque me dicen gran plano general y están hablando de un stream long shot. Esta es la abreviación. Estas abreviaciones, en uno de los videos anteriores de dirección, les enseñé, ¿verdad? Cuando se marca en el guión, usualmente el guión, nosotros marcamos con abreviaciones, ¿ok? Y aquí están esas abreviaciones. Plano general, que sería long shot, ¿ok? Y aquí está la abreviación. Algunos no se los puse, pero obvio, aquí sería FS, AS. Nunca los he visto en español. Nuevamente, como trabajo aquí en Puerto Rico y la mayor parte de las producciones que yo he podido ver documentación, pues ha sido de aquí de Puerto Rico, de allá afuera, en las que he trabajado, que han venido de otros países, pues no he tenido la oportunidad de ver todo, por ejemplo, todo el log de los guiones, de las marcas que se hacen individuales en esta línea, así que no sé muy bien cómo lo marcan, si lo marcarán pues PC, PA, PM, asumo, ¿no? Pero aquí tienes el plano general, que es el long shot. Todo esto vamos a ver ahora las diferencias con fotos, para que ustedes vayan viendo qué es qué y qué es cómo se diferencia. Y esto también he visto que dependiendo del país, la cultura, etcétera, yo digo cultura, no sé, el oficio, la unión, hay diferenciaciones. En algunos países un gran plano general es de aquí hasta aquí o de aquí hasta acá. Y eso cambia. Igual lo vamos a ver con el close-up. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos allí. Que es mayormente, yo les voy a dar toda la data y ustedes después crean su propia, ¿verdad? Opinión crítica sobre cómo ustedes ven el asunto. Tenemos el plano completo, que es el full shot, el plano americano, que es el American shot, el plano medio, que es el medium shot o puede ser un two shot, ¿ok? MS o TS. Tienes el primer plano, que es el close-up, que esto a veces me confunde con el primer plano, que no lo tengo aquí, que acá lo tenemos como plano detalle, que sería big o stream close-up, ¿ok? Primer plano, yo he visto que lo han utilizado como el stream close-up, pero a veces me confunde con el primer plano. Nuevamente, toda mi vida he estado acostumbrado a los términos en inglés. Entonces, tenemos la palabra insert en Puerto Rico. Lo que yo he leído al respecto sobre esto y lo que he visto también hablando con colegas es lo siguiente. Tú tienes lo que son los pickups. Esto lo vamos a hablar también al final y en las clases de edición. Cuando estamos filmando hay cosas que a lo mejor detalles que se quieren tomar. Pues mira, hazme un pick-up de lo que sale en el celular de Eddie. Hazme un pick-up de sus tatuajes, un tiro cerrado, ¿no? Y esas cositas es un pick-up porque literalmente con la cámara vamos a ir agarrando. A veces decimos pescar, vamos a pescar, ¿ok? El término insert, que a veces lo he escuchado en set, es un término más propio de la edición, porque es en edición donde vamos a insertar esos pickups, ¿ok? Pero si vas a trabajar en Puerto Rico, ¿verdad? En Puerto Rico mayormente lo que he visto es que no importa, se les dice insert o pickup. No hay una conciencia, me parece, sobre eso, pero ya tú sabes que cuando tú dices, haz un insert de los tatuajes de Eddie, lo que se refieren es hacer un pick-up de los tatuajes de Eddie, o haz un pick-up de lo que está escribiendo en la libreta, o haz un pick-up de cuando él se rasca aquí, qué sé yo, son tiros bien cerraditos de esos detalles, ¿ok? Pero lo propio sería que solamente se utilice el término pick-up, que también pueden decirle nuevamente, vamos a pescar, pesca, haz de nuevo, acción, y ahora pesca, los detalles. Mírame de nuevo cuando coges el celular, Eddie. Ok, de nuevo. Ok, de nuevo. Y se repite porque él está cogiendo detalle aquí cerrado, el detalle de cuando estoy marcando el número, de la mano temblando, de lo que sea. ¿Ok? Y insert sería propio de edición.
vamos a insertar esto aquí. O mira, en esta secuencia es un insert de cuando Eddie coge el celular y ahí tú buscas de los pickups que se hicieron de yo cogiendo el celular, se hace el insert. Pero es en postproducción, en edición. Y aquí ahora les doy un poquito más en referencia para que tengan una idea un poquito mucho más clara. Porque pues muchas de estas cosas, como vamos a ver ahora, cambian. Y a veces he leído libros que dicen una cosa, libros que dicen otra cosa, en la calle también cuando uno trabaja, porque una cosa, yo creo que esto los que trabajan en la calle les van a decir lo mismo. Una cosa es lo que se enseña en el libro y en el salón de clase o en estos videos. Otra cosa es lo que se aprende en la calle. Por eso me gusta mucho decirte, este es el by the book, pero la realidad, mi experiencia es esta. Puede estar errónea, pero es lo que he vivido. No estoy diciendo que esté correcto, es lo que he vivido. Y por ejemplo, tenemos full shot. El full shot básicamente va, como les dije, desde los pies hasta la cabeza. Es el tiro donde yo me veo cuerpo completo. Hay personas que el full shot lo ven un poquito más amplio y literalmente se ve, qué sé yo, mucho arriba y mucho de abajo. Y a eso le pueden llamar full shot. Y hay quien dice, no, el full shot es más o menos ahí ya desde la cabeza hasta los pies, no tan abierto, porque ya pasaría a ser un tiro ya más, un long shot o otra cosa. Ok, pero entonces aquí entramos en otros términos. Aquí tenemos esto que es el medium full shot, ok, que es de las rodillas hacia la cabeza, y este es el famoso plano americano. ¿Okay? Se le dice plano americano porque quien explotó este tipo de tiro y quien lo utilizaba eran en Estados Unidos con las películas de vaqueros. Y era para darle importancia cuando sacaban la pistola a los vaqueros, ese tiro pues le daba esa importancia a eso. Entonces pues es un medium full shot que normalmente o comúnmente se le llama el American shot. ¿Okay? Entonces, aquí hay otro que nuevamente esto es ya un medium shot 2 que alguien lo utilizaría, que sería desde acá. ¿Ve? Y esto lo consideran un medium shot, que sea entonces desde los muslos. ¿Ok? Alguien aquí te consideraría el medium shot, que este es básicamente el que a mí me enseñaron, y el común, que es básicamente de la cintura hacia la cabeza. ¿Ok? Tienes aquí el medium close shot, sigue siendo medium, ¿verdad? Un medium shot, pero ya un poquito más cerrado, ¿verdad? Como que por el ombligo, por ahí, un poquito más arriba del ombligo, por el pecho. Waist dice aquí. El medium close-up sería desde el pecho. ¿Ok? Que a mí, en mi universidad, mis profesores me enseñaron que ese sería el close-up. ¿Ok? Que aquí lo tienes, medium close-up. Que sería desde el pecho hacia arriba. Pero de nuevo vas a tener otra gente que te va a decir, no, el close-up es desde los hombros hacia la cabeza. Otro te va a decir, no, el close-up es desde el cuello hacia la cabeza. De hecho, este tiro mis profesores me decían que nunca lo hiciera. Eso es un error, hacerle de cuello se ve feo y es verdad, es como lo vamos a ver en las clases de cinematografía más adelante, es picar la cabeza, se le llama cabeza flotante. Pero ¿verdad? Algunos lo consideran como el verdadero close-up. Y aquí lo tienen más, que es el head close-up, que incluso pica más en el cuello. Y el choker close-up, que es ya desde la barbilla. Claro, nuevamente, como les digo, eso que te enseñan, que te digan, no hagas eso porque eso no hace, como esos profesores que me decían, no hagas ese tiro desde aquí, desde la garganta, se le llama el choker close-up porque son tiros que se utilizan en películas de terror o películas de horror, cuando el personaje lo van a matar o pasa algo, tiene este tiro y usualmente crea eso, es como un choke, es como o cuando lo están ahorcando, es como que es un tiro bien particular que crea una incomodidad en el público. Y nuevamente, mis profesores me decían que no lo hiciera. Y nuevamente, cuando vemos en la calle la cinematografía, sí, todo en el arte es válido. Lo que te digan que no se haga, realmente sí se puede hacer, es saber hacerlo, saber darle un significado para que funcione a tu favor. Aquí está que es desde la boca, stream close-up, ¿verdad? Aquí está este otro, y estos son los stream, ¿ok? Este otro que sería desde la nariz ya. El tercero sería desde los labios como hasta las cejas, por acá. El segundo sería desde la nariz hasta las cejas. Y el otro sería simplemente los ojos, que es el clásico, ¿ok? El string close-up. Que de hecho ese fue nuevamente el que me enseñaron a mí.
Nunca me dijeron otras variaciones de string close-up, me dijeron, el string close-up es este, que coge los ojos. Pero de nuevo, las cosas se redefinen, vamos evolucionando y según otros países y otros cineastas van rompiendo esas barreras, se va añadiendo a esto. Por eso, lo que hoy se te enseña como que es malo o incorrecto, mañana de repente puede ser correcto y puede ser algo artístico que sí funcione. Ok, como hablaba, los planos generales o los long shots abarcan un grupo de personas o un paisaje, se emplea para mostrar un espacio dramático, usualmente para establecer el lugar, aquí es donde ocurre la trama, en este salón. Y enseño, antes de romper este tiro mío dando la clase, hago un tiro para que ustedes vean cuán grande es el salón. También nos da la ubicación de los personajes en ese espacio. Si la trama es de confrontación, está el bueno y está el malo, ese tiro me ayuda a mí a saber cuán cerca o cuán lejos ellos están y qué cosas hay de por medio entre ellos. ¿Okay? Usualmente este tipo de tiro, lo clásico es que comience con este tipo de tiro de escena. Igual también que termine. Y su propósito, como les había dicho ahorita, informa al espectador el espacio donde va a desarrollarse la acción. Ya antes mis profesores me decían que esto era obligatorio, tú tenías que empezar con un plano general, ¿okay? Un long shot. Pero la realidad es que, según he visto y evolucionamos en el cine, a veces no es necesario y hoy en día, de hecho, ya no es tan necesario. Vas a ver que ya casi no se hace o no es común que se haga. ¿Okay? Pero de hecho también a esto le llamamos el safe shot, igual que los full shots, porque a veces en edición, si el director no está muy claro o para irse a la segura, siempre se hacen estos tiros amplios para cortar, ya sea para evitar errores de continuidad o para protegerse. Eso, cuando estemos más en taller, lo vamos a hablar. Y aquí tenemos un ejemplo de un long shot. Fíjense que este es bastante amplio, esto nos muestra una ciudad, pero fíjense que este ya es dentro de, más adentro, ¿no? No nos enseña toda la geografía, sino la geografía en este caso de esta calle, ¿no? Y aquí incluso tenemos uno más cerrado, que lo que nos permite es ver a las personas en ese espacio geográfico. Sigue siendo un long shot, pero un poco más cerrado. ¿Ok? Ahora, el full shot, para compararlo del long shot, su propósito es que muestra al personaje de cuerpo completo dentro, ¿verdad? Dos. Ok, el plano completo o full shot muestra al personaje de cuerpo completo dentro de un espacio lugar. Es de acá que vayan a tomar la asistencia. Muestra el personaje de cuerpo completo dentro de un espacio o de un lugar. Es decir, este tipo de tiro básicamente lo que busca es darle importancia al personaje dentro de ese espacio. No es simplemente mostrarnos el espacio completo, sino el cómo yo me incorporo en ese espacio. Esto usualmente se me viene a la mente un ejemplo de una película malísima que creo que era Batman and Robin, o no sé si era Batman Forever, creo que era Batman and Robin. No, Batman Forever, que es la que sale el Acertijo. Tú tenías, voy a buscar otro ejemplo igual a ese, pero no una película tan mala, Adam Family de 1991. Ese filme en particular, al final están torturando a Morticia, ¿ok? El tío Lucas. Y cuando tú ves, se hace un full shot, donde tú la ves a ella a cuerpo completo porque la tienen amarrada y el tío Lucas va moviendo una maniguela. Y según la mueve, se estira, está estirando a Morticia para torturarla. Y de repente se hace ese full shot para que tú veas hasta dónde la pueden estirar y cómo eso va estirando y hasta dónde puede llegar. Tú dices, ella no va a soportar todo eso. La van a matar, la van a partir por la mitad o yo no sé, le arrancarán los brazos, las piernas. Pero era necesario ese full shot porque nos muestra entonces esa información, ¿ok? Entonces, el espacio y el personaje tienen el mismo valor dentro del cuadro, a diferencia del otro. Como les dije, el personaje tiene el mismo valor dentro del cuadro, porque es importante que sepamos cómo se relaciona ese personaje con ese espacio, como ese ejemplo de Morticia que les acabo de dar. En este plano observamos las acciones y los movimientos de los personajes. Y aquí, por ejemplo, este fue el que me enseñaron, con un poquito más de espacio abajo, ¿ves? Tenemos cabeza, pero miren todo el headspace. Esto le llamamos headspace. Mis profesores me decían, no abras tanto, no dejes tanto head. ¿Ok? Y hoy en día es bien común que se deje tanto head. Pero de nuevo, va cambiando. Si vemos mucho las películas de antes, exacto, antes no se dejaba tanto espacio.
¿Ves? Estas cosas se van redefiniendo. Aquí va. Este es el full shot que a mí me enseñaron. Es esto. ¿Ves? Sin mucho espacio arriba. Y casi ahí tocando los talones. Ahora, el plano americano, que es una especie de full shot también, pero que nuevamente es el de más o menos un poquito, a veces desde la rodilla o un poquito debajo de la rodilla, es llamado así por su uso en el western. Por eso se le llama plano americano, porque quienes empezaron a utilizarlo fueron las películas americanas con las películas de vaqueros, las películas del género western. Se utilizaba con diálogo entre varios personajes o para mostrar el escenario y el personaje con la misma jerarquía, para que tuvieran más o menos quién es más importante que quién. O nuevamente para darle, eran los tiros donde de repente me apuntaban a mí, yo tengo la mano, no se ve aquí en cámara ahora, pero tengo la mano en el cinturón listo para sacar la pistola y apuntábamos al otro y al otro igual. Y ese tiro ayudaba a darle importancia a mi mano en la pistola, pero me seguía viendo yo en cuerpo completo. Vamos a ver ejemplos ahora. Evolucionó con las películas de gángster. Fíjense aquí que tenemos más o menos, ¿no? En estos ejemplos de acá, el famoso tiro americano, un poquito más arriba de la rodilla, un poquito más abajo de la rodilla, pero lo tenemos más o menos lo que viene siendo la evolución, ¿no? de estos tiros, y entonces nos da jerarquía, nos deja saber quién es quién entendemos que es el jefe aquí está el clásico, ¿ok? Esto ya fue eventualmente, ¿verdad? Con la película The Good, The Bad and The Ugly. Aquí tenemos a, Dios mío, se me olvidó el nombre del actor de Clint Eastwood. ¿Ves? Pero este tiro ayudaba a esto, a darle importancia a esto. Acá, fíjense la relación. Y él está listo para desempuñar la pistola. Ok, los medium shot que vimos, de todo esto vimos en el otro, todas las variaciones que hay de ellos ¿verdad? En el mundo, según la escuela de pensamiento, según los estilos, ¿verdad? De cada cual, o según el país, no sé. Pero el medium shot mayormente lo que busca es desde la cintura hacia la cabeza, mitad superior del cuerpo humano. Se usa para la presentación e introducción de un personaje. Depende también, he visto a veces que estas presentaciones sí se hacen en full shot, pero ciertamente el medium shot nos ayuda a presentarnos. Es un hola, ¿qué tal? Hola, yo soy Eddie y fulano se presenta. Ese tipo de tiro nos ayuda a eso. Y también se utiliza, es común en los tiros de two shot. Vamos a ver los ejemplos ahora. Por ejemplo, aquí tenemos la introducción de Jack Sparrow en Pirates of the Caribbean, ¿okay? La primera, pero antes de esto nosotros lo vimos en plano amplio. Estábamos viendo lo del barco, ¿ves? Damos espacio, damos donde vimos su barco, y entonces aquí finalmente, más adelante en la trama, tenemos el tiro de introducción de él. Después de que vimos el CES, incluso se despide, ve que hay un mensaje que tiene como unos esqueletos, ¿verdad? Unos cráneos, no me acuerdo muy bien, que dice: piratas no son bienvenidos aquí, y Jack Sparrow se quita el gorro como que reverencia, como que piratas que capturaron y mataron. Y esa secuencia con esos tiros nos va dando información de este personaje particular. Y aquí formalmente nos dicen: y ahora con ustedes, Jack Sparrow. Y aquí es que el bote se va a hundir y él se baja, y entonces vamos formalmente a conocer a Jack Sparrow. No es un pirata convencional. ¿Okay? Aquí tenemos, un ejemplo ya de two shot. En los two shot usualmente pues, es más o menos la norma. Entonces, el close-up usualmente es desde el pecho hacia arriba. Ve, aquí lo tengo desde los hombros hacia la cara. Este tiene fuerza dramática. ¿Okay? Nuevamente se utiliza mucho para los dramas porque muestra las expresiones del rostro del personaje, nos permite intimar, nos permite... A mí me gusta poner de ejemplo la película de Thor de Marvel, la primera, porque los que seguimos los cómics, ciertamente Thor no era el personaje más popular. No es que no fuera popular, pero sabemos que no era de los más destacados, lo que era X-Men y Spider-Man, o sea, Capitán América y otros, eran ciertamente los más populares. Y ciertamente Loki tampoco era el villano. O sea, creo que habían otra serie de villanos de otros superhéroes que eran bastante famosos. Magneto, el Green Goblin, etcétera, Juggernaut, podemos seguir por ahí mencionando de cada uno de los personajes. O sea, había muchos villanos que uno reconocería, y conocíamos a Loki, pero no era como que un villano destacado, como decir el Joker o algo así. La cosa sí es el villano destacado, uno de los villanos destacados de todo, obviamente, pero la cosa es que cuando hacen la película, el villano es Loki, ciertamente, era lo propio, era el que tenía que ser, pero la gente se encariñó con Loki, y Loki se volvió un personaje
antagónico, pero querido, la gente le cogió pena. Y claro, si tú ves cómo Marvel hizo la secuencia de Loki, usualmente en este tipo de películas, cuando ustedes vean películas del bueno y donde hay un bueno y un malo, un héroe y un villano, vas a ver que usualmente al villano no se le hacen tantos close-ups. No, yo no necesito que pasa con Thanos, Marvel hace mucho eso. Yo no quiero que tú le cojas pena al malo, yo no quiero que tú te identifiques con el malo, yo no quiero que le cojas cariño al malo, yo quiero que lo odies. Pero Marvel buscó la manera de que le cogiéramos cariño a Loki. Y de hecho, mucha gente le cogió más cariño a Loki que a Thor. ¿Ok? Y de repente hemos visto en el desenlace de lo que fue estos 10 años de Marvel, el desarrollo de Loki como personaje, que yo jamás me lo hubiese esperado. Pero yo creo que mucho de lo que logró que quisiéramos a Loki o que fuese un villano diferente a los otros, fuera del guión, fuera de la dirección, fue ciertamente el darle esos close-ups. Eso nos ayudaba a intimar con él, a conocerlo, a saber, a quererlo, a dolernos cuando muere, ¿ok? Con las 10, 20 muertes que él tuvo. Pues ese tipo de tiro tiene mucha fuerza dramática y logra eso, encuadra el rostro mayormente, muestra las expresiones faciales y expresa la interioridad del personaje. Se observa la gesticulación del actor, ¿ok? Entonces aquí tenemos este ejemplo. Fíjense acá que le cortan la cabeza aquí un poquito, pero a la actriz Uma Thurman, y mis profesores también me decían eso, van a ver que yo digo mucho eso porque nuevamente lo que quiero hacerles ver es que cuando te dicen un no en el arte, ya deben tenerlo claro, no necesariamente es un no, ¿ok? Y a veces me da miedo cuando doy clases o hago este tipo de videos sentir que eso voy bien autoritario y decir esto es esto y punto. Porque yo creo que debe haber algo de rebeldía en el asunto, debe haber algo como que, ¿y qué si yo quiero hacer el tiro de esta manera? ¿O qué si yo quiero hacerlo de esta manera acá? Pero también, dicho eso, una de las cosas es que yo creo que debes empezar por el by the book. Porque una vez tú domines el by the book, vamos paso a paso, ¿verdad? Se te hace fácil romper y darle sentido a las otras cosas que tú quieras hacer. Pero pues aquí le pican la cabeza en este close-up, aquí ni se diga, en Christian Bale en Batman Begins. Aquí tenemos uno que algún profesor me diría a mí en esta ocasión, string close-up, en The Dark Knight, ¿ok? Que le llaman el choker. Pero ves, crea ese aspecto, es muy traten de visualizar cuando estemos sobre todo en la clase de historia del cine, traten de transportarse a 1895, 1896, 1900, 1901, esos principios allá, cuando el cine está naciendo, todo lo que se hacía eran tiros amplios. Poco a poco después empezaron a hacer medium close-ups. De hecho, uno de los primeros tiros cerrados que tuvo un impacto porque se rompe la cuarta pared, y lo vamos a ver en la clase de historia de cine, es en The Great Train Robbery de 1903. En ese filme terminaba con un vaquero, un delincuente, no me acuerdo, mirando a cámara, rompiendo la cuarta pared y sacando una pistola y disparando. Ese tipo de tiro cerrado era incómodo. Era un show para la gente porque el efecto en cine de cuando yo hago un close-up es, si tú estuvieses aquí físicamente, tú y yo, este sería yo y este serías tú, estaríamos pegados. Y verdad que cuando alguien, a menos que sea tu novia, tu pareja, algún ser querido, qué sé yo, pero te invade ese espacio personal, es incómodo. Y dices, espérate, échate para allá que todos están pegados. Pues eso es lo que pasa con este tipo de tiros. Psicológicamente nos causa eso, pero ese es ese shock, esa molestia. ¿Ok? Y pues lo tenemos acá. Es interesante ver eso cuando estemos en historia de cine también. En la película The Birth of a Nation de 1915 se emplean los close-ups. ¿Okay? No así como este, obviamente, se emplean los close-ups tradicionales, desde el pecho hacia arriba. Pero es interesante ver que en The Birth of a Nation, cuando uno estudia la película, ¿verdad? El proceso para llevar a cabo esa película, una de las cosas que los exhibidores le pedían al director, a Tito Blue Griffith, era que quitara los close-ups porque era molestoso. Es decir, les molestaba tanto close-up. Pero claro, Griffith tenía mucha referencia, él veía mucho cine europeo y en Europa estaban acostumbrados ya a los close-ups. So, él quiso emplearlos en su película y no los quitó.
pero tuvo mucha resistencia de parte de los cines, que eran los que mandaban en ese entonces, ¿no? Decir, quítalo, porque si no, no te recibo. Nada, a la gente no le va a gustar, es bien incómodo ese tiro. Y estamos hablando de un close-up normal, si cuando veamos Birth of a Nation y le discutamos del pecho hacia la cabeza. Así que, pues, nuevamente, lo que hoy funciona, mañana probablemente no. Lo que hoy yo considero que es lo que se debe hacer, mañana probablemente no. Y está en esa rebeldía redefinir los límites del arte. ¿Okay? Entonces tenemos el primer plano, que este es el string close-up, o por lo menos como yo lo conozco, que les mencionaba anteriormente, ¿no? Recoge un fragmento de rostro, detalles de las manos, de duración breve. Esto muestra un aspecto significativo, ¿okay? Que si lo deja en el tiro amplio pasa desapercibido. Así que le da énfasis a eso, ¿ves? Entonces, pues aquí tienes una mirada indiscreta, un detalle. Esto en un full shot, a lo mejor tú notarías que él tiene en sus labios, en sus dientes metal, pero no notarías que dice sin, ¿ok? Hay que hacer ese string close-up, ¿ok? Aquí, pues, de la película Vértigo. Y lo que hablaba del insert y pick-up es similar al close-up, usualmente son cerraditos, es de corta duración, presenta uno o varios objetos en el plano, también puede presentar partes del cuerpo como un pie, pero no la cabeza o el rostro. Son detalles, ¿ok? Como les dije, pick-up. Acá en Puerto Rico vamos a pescar, pesca. Se hace la escena de nuevo, pero esta vez para coger detalle. Se le dice al actor, mira, esta vez lo que quiero coger es detalle. Cuando tú coges el celular, cuando te rascas, tu pie temblando, tus dedos en la maquinilla, detalle. Y entonces se hace la escena y se hacen esos pick-ups. ¿Okay? El término correcto es pick-up, pero van a escuchar también que le dicen insert. Pero nuevamente insert, vamos a ver, es más propio de edición. Y aquí tenemos ejemplo. Veamos un pick-up ahí de lo que hay en la mesa. Hazme un pick-up de las flores esas. Hablamos de plano conjunto cuando se encuadra más de una persona. Por ejemplo, ya hemos hablado del two shot, que es de 2 personas, el three shot, que es de 3 personas, o un group shot, que es básicamente ya de más de 3 personas, un grupo de personas en el cuadro. Aquí tenemos un ejemplo de two shot, aquí tenemos un ejemplo de 3, y aquí tenemos un hermoso ejemplo de group shot. ¿Ok? Voy a dejar este video hasta acá, porque entonces en el próximo vamos a adentrarnos en los otros términos. Son varios términos y conceptos que tenemos que conocer y ver los ejemplos. Así que nos quedamos en angulación y lo retomamos en el próximo video que se vaya a hacer del tema de cinematografía. ¿Ok? Espero que les haya gustado, espero que no los haya aburrido. Yo sé que es mucha cosa teórica, pero siempre creo que es interesante hablar de estas cosas, ¿no? Así que los veo en el próximo video.